Paz de Cristo, qué bueno poder encontrarnos una vez más virtualmente en este devocional, orar, cantar, confiar en Dios, llevar nuestras vidas delante del Señor. Como lo hacemos cada tarde, te invito a que oremos. Busquemos la presencia de Dios y pidámosle al Señor que nos hable, que nos edifique, nos fortalezca. Su palabra es espíritu y vida, lo vimos en la otra enseñanza. Al ir aprendiendo y enseñando, recordando las grandes cosas que hace el Señor, recobramos fortaleza. No hay nada nuevo, quizás usted conoce todos los mensajes, pero estarlos recordando nos ayuda a tener fortaleza. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por sus misericordias. Gracias por sus bondades, por este día que ya nos dio, por sus bendiciones. Señor, ¿cómo no ir delante de usted si sus palabras son espíritu y son vida? ¿A quién iremos, Señor? Solo usted tiene palabras de vida eterna. Le pedimos que nos hable en esta hora. Que sea usted, Señor, tocando nuestros corazones, dándonos fortaleza, infundiéndonos el mensaje de Dios. Que aparte de la palabra hablada, aparte, Señor, de la escritura leída, que sea, Señor, un poder sobrenatural sobre nosotros, dándonos de su gracia, Señor, dándonos fortaleza, sanidad para nuestras vidas. Sane nuestras emociones, enséñenos a vivir para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Me gustan mucho a mí los mensajes evangelísticos. Me gusta el mensaje avivadito y que va llevando el poder y la gloria de Dios ante los hermanos. Pero la palabra del Señor me envió a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y el discipulado es enseñar. Y a veces es tratar con el corazón, con las actitudes. Y es lo que tratamos de hacer. Para que un día cuando nos presentemos delante de Él, podamos decir que Él nos pueda decir a nosotros, bien, buen siervo y fiel. Así que vamos a ir, hermanos, a la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Y el título de ella es Mirando a Jesús. Hechos, capítulo 7, versículos 59 al 60. Este día leeremos en la nueva Biblia de los españoles, NBE. Hechos, capítulo 7, versículos 59 al 60. Dice: se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. ¿Por qué piensas que la mayoría de las personas le teme a la muerte? ¿Qué cree usted? ¿Será por miedo a lo desconocido? ¿Será por una conciencia intranquila? ¿Será porque no saben a qué se enfrentarán? ¿O si bien saben a lo que se enfrentarán? Sin embargo, vamos a estudiar la palabra de Dios y vemos que este no tiene por qué ser un evento traumático al cual esperar, sino poder abrazar ese día cuando Dios quiera, con mucha fe y fortaleza en las manos del Señor. Debajo de un montón de piedras, de peñascos, quizás ensangrentados, quizás todavía se mueven por actos reflejos, en un montón de piedras, tomadas por manos pecadoras injustas, guiadas por la ira, debajo de ese montón de piedras, está víctima de un juicio cruel, un vencedor, un hijo de Dios, por el cual podríamos decir que ni la muerte, ni la espada, ni la desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esteban, el primer mártir por la predicación, el testimonio del Evangelio de que Cristo vive. La muerte puede no parecer una victoria, pero cuando estamos tomados de Jesucristo, sí lo es. En esta escena, cuando Esteban es apedreado, la víctima no es Esteban. Las víctimas son las pobres personas que rechazaron el Evangelio y ya no tienen esperanza para sus vidas. Esteban no es víctima. Esteban es más que vencedor. Esta multitud, esa es la tragedia. Esteban es la victoria. Esteban nos muestra que podemos enfrentar cualquier gigante y tener victoria en Cristo, mientras que la multitud, guiada por sus emociones, su egoísmo, sus pasiones, son simples víctimas que van a la deriva
y no tienen para ellos seguridad ninguna. Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3 dicen: contestó Esteban: padres y hermanos míos, escuchen. El Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, antes de que fuera a establecerse en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia, y vete a la tierra que te mostraré. Esteban, al resumir la historia de Israel, mostró que Dios siempre ha buscado a la gente, buscó al pueblo, lo escogió, no tenía por qué, pero Dios escogió a Abraham de allá de Mesopotamia, y luego los patriarcas y la libertad de la esclavitud y todo aquello en la historia, hasta el día de Esteban. Dios es el que busca al pueblo, Dios es el que hace pactos y muestra su grandeza con prodigios y milagros uno detrás de otros, pero el pueblo es culpable de rechazar a Dios, de traicionar el pacto, de asesinar a los profetas y peor aún, de rechazar al Señor Jesucristo. La verdad de su mensaje hizo que los religiosos se llenaran de ira y en un ataque de furia arremetieron contra Esteban y lo apedrearon hasta matarlo. Esteban pudo haberse enojado y con justa razón, pero en lugar de hacer eso se arrodilló y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En vez de condenar a sus perseguidores, que lo mataban a pedradas, Esteban los perdonó. Jesús dijo cuando fue crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo también, Juan capítulo 15, versículo 20, acuérdense del dicho que yo mismo les cité: no es el siervo más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han vigilado mi mensaje, también el de ustedes lo vigilarán. El mensaje de Esteban dejó al descubierto los defectos del sistema religioso que imperaba en su tiempo. Ellos, los religiosos, no estaban para nada dispuestos a ser acusados, desnudados, denunciados delante de la multitud que ciega les seguía. Así que reaccionaron como lo hace alguien cuando no tiene argumentos. ¿Qué hacen los niños cuando no tienen solución? Cuando no tienen lo que quieren, hacen una pataleta, lloran, hacen un escándalo, desvían la atención. ¿Qué hace un niño cuando no puede contestar a las preguntas? O se pone a llorar o grita. ¿Qué hace un adulto cuando ya no tiene argumentos? Cuando es sorprendido en la falla, en la mentira, cuando le acusa el argumento, le queda el recurso de gritar, desentenderse, presumir la dogmática. Yo lo digo porque yo lo digo, yo soy así, no me hablen. Hacerse el indignado, hacerse el enojado. Un recurso muy común entre los que llegan atrasados al trabajo y cuando los empiezan a recurrir, a cuestionar, entonces recurren al recurso del grito, del enojo. Estas personas, al ser desnudadas delante de los mismos testigos por el mensaje de Esteban, entonces ellos prefieren airarse, tomaron represalias, persiguieron a Esteban, querían descargar toda su ira contra lo que Esteban defendía y representaba, porque ni más ni menos Esteban representaba la fe genuina, completa, entregada a la fe de que Cristo vive. No seguimos al mártir de la cruz, seguimos al que ha resucitado. Y además, eso es lo que ellos habían hecho, matado al dador de la vida. Y eso les hacía culpables. No querían saber nada de eso. Querían borrar por completo a Esteban, a lo que él representaba y predicaba, a Jesús y su recuerdo. Pero aún así Esteban se mantuvo fiel a Dios, aunque toda la máquina religiosa de su sociedad estaba en contra de él. Tal vez tú no te enfrentes al mismo grado de persecución que Esteban, al martirio, al peligro de muerte, pero es muy probable que si eres fiel al mensaje y eres radical, no extremista, radical, fiel a lo que dice la palabra, es muy probable que seas rechazado o rechazada por causa de tu fe. La pregunta hoy es: ¿estás dispuesto a defender a Jesús aun si eso significa perder las cosas que amas? De la vida de Esteban aprendemos ciertas cosas. Número 1, aprendemos que su mensaje estaba lleno de convicción. Como resultado de la predicación de Esteban, los miembros del concilio se enfurecían en sus corazones. Dicho de otra manera, las palabras de Esteban eran de penetrantes verdades. Los corazones
de quienes lo escuchaban quedaban al descubierto, desnudos, delante de ellos, delante de Dios, delante del que los acusaba. Qué curioso, no es el único caso, quizás lo citemos unos días más adelante, cuando toda la maquinaria de la represión, la persecución está en contra de un hijo de Dios mártir. El pequeño está solo ahí, todo el resto en contra, pero cuando empieza a hablar del evangelio, pareciera ser que el que está en la posición del acusador, del juez, no son la gente que lo rodean, sino el individuo solo, porque no está solo, está con Cristo. Todos quieren matar a Esteban, pero Esteban, hablando el mensaje con convicción, parece que él fuera el juez. Él está al mando, él está en control y no sus acusadores. Dicho de otra manera, las palabras de Esteban eran tan penetrantes y verdaderas que los corazones de quienes los escuchaban quedaban al descubierto. Si Esteban hubiera escogido un mensaje más suave y hubiera predicado una versión dietética del evangelio, la multitud no se habría puesto tan hostil. Si le hubiera bajado el volumen a la verdad y hubiera evitado los temas controversiales como enrostrarle su pecado, podría haber reunido una mayor audiencia. Sin embargo, él se apegó a la verdad y nunca comprometió o diluyó su mensaje. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque yo no me acobardo de anunciar la buena noticia, fuerza de Dios para salvar a todo el que cree, primero al judío, pero también al griego. En un mundo que está en busca de un mensaje cómodo, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios genuina y sin modificaciones. Número 2, su mansedumbre era extraordinaria. ¿Sería fácil perdonar a sus perseguidores? ¿Ver cómo este pueblo lo recrimina por decir la verdad? Lo más seguro es que no. Era tal vez lo más absurdo que podía ser. El instinto humano es pelear, buscar venganza. Si alguien habla mal de ti, tu instinto es reaccionar de la misma manera. Si alguien te critica, sientes la tentación de juzgarlo. Esteban era humano, igual que tú y yo. Probablemente quería tomar una piedra y devolvérselas. Aún así, él sabía que la gente no solo estaba persiguiéndolo a él, sino a Jesucristo y el testimonio que quedara de Jesucristo. Él mostró mansedumbre, opuesto a lo que muchos creen. Mansedumbre no es lo mismo que debilidad. Es más bien la fuerza más grande, bajo control, muy opuesta al orgullo. Porque el orgulloso patalea, se defiende, nunca quiere perder, siempre quiere tener la última palabra. Pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo, y hallarán descanso para vuestras almas. Mateo 5:5 dice en esta versión de la Escritura, dichosos los sometidos, porque esos van a heredar la tierra. Esteban nos enseña que debemos tener una actitud mansa hacia los demás sin importar nuestra relación personal con ellos. En este mundo competitivo en que vivimos, nos cuesta dominar las emociones, pero si crecemos en mansedumbre, heredaremos todas las promesas que Dios nos da. La bondad de Esteban era inconcebible. Antes de lanzar la primera piedra, la furiosa gente religiosa que lo condenaba ya habían perdido la batalla, porque Esteban no albergó amargura, sino que desinteresadamente perdonó a quienes lo persiguieron. Así que no había posibilidad de que él quedara cautivo. Ellos ya habían sido derrotados. Date cuenta siempre que quienes te persiguen, critican o ridiculizan, a menudo son los más débiles y lo hacen por ignorancia. El bullying es fruto de gente frustrada y débil que necesitan cambiar la atención hacia otro lugar. El que ridiculiza, el que echa la talla fea para dejar a otro en ridículo es porque su estima es tan baja que necesita ser el centro de la atención y humillar a otros. Pero se compara la mansedumbre con el andar de un elefante, un animal inmenso. No necesita mostrarle a nadie su fuerza, pero simplemente camina y nada lo detiene. Claro está que esto no justifica la conducta de los abusadores, pero nos libera de guardar rencor y buscar venganza. Esteban nos enseña que nuestro trabajo no es reclamar un ojo por ojo, sino dejar a las personas en las manos de Dios. Mateo 5:7 dice,
Dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Ten misericordia de los demás, así como Dios tuvo misericordia de ti. La mirada de Esteban estaba en Jesús. En lugar de prestar atención a lo que los otros hacen o dicen para perjudicarnos, debemos enfocarnos en la gloria y en la majestad de Dios. Mientras Esteban era asesinado, él fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. En el momento en que Esteban pudo haberse distraído muy fácilmente, quizás buscó a su madre, sus hermanos, sus familiares, quienes llorarían por él, quienes estarían tristes por él, quizás buscar a su maestro, su rabino. En lugar de distraerse, él sabía dónde tenía que estar mirando. Él puso su vista en el trono de Dios y vio a Dios. Y se entendió que Dios está en el trono, que es mayor que sus perseguidores, mayor que el dilema que está sufriendo. No permitas que las dificultades de la vida empañen tu visión de la majestad de Dios. El enemigo quiere distraernos con los problemas para que quites tu vista de Jesús. Esteban levantó la vista, levanta la vista, no te concentres en el problema, levanta la vista, hay un mañana, el que ha de venir vendrá, amanece la mañana, el sol de justicia. Después de cada noche viene una mañana, camina hacia el amanecer, no hacia el ocaso. En su hora más amarga, Esteban buscó un indicio de luz, un rayo de esperanza eterna. El cielo no se abrió para Esteban hasta que él miró hacia arriba. Si todo lo que hacemos es mirar hacia abajo y ver lo negativo, nunca experimentaremos la majestad y la gloria de Dios. Cuando tocamos fondo, cuando nuestra crisis es emocional, física, económica, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando se cierran las puertas, tu única opción es voltear hacia arriba. Mira al Señor. La muerte puede no parecer una victoria, pero afortunadamente cuando estamos en Jesús, sí lo es, porque Jesucristo venció las garras de la muerte. Lucas 24, 5 al 6 dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Quizá el enemigo está tocando tu familia, tus finanzas, tus sueños. Tal vez estás siendo perseguido por un compañero de trabajo, en la calle, tu familia te rechaza, quizás el evangelio te está costando caro, alguien está en contra tuya. Qué gran ejemplo nos da Esteban. Su mensaje estaba lleno de convicción, su mansedumbre era extraordinaria, fortaleza bajo control, su bondad era inconcebible y su mirada estaba en Jesús. Mansedumbre, perdón, foco, puesto los ojos en Jesús. Sin importar a qué tipo de oposición te estés enfrentando, ni el tamaño de tu problema, recuerda el ejemplo de Esteban. Nunca comprometas la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No le debo cuentas a nadie por la verdad del Evangelio. Es como es. Y si a alguien no le gusta la verdad del Evangelio, no puedo hacer nada. No estoy para juzgar, condenar ni criticar, pero sé a quién he creído. Y Él es fiel para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Nunca comprometas la verdad y siempre pon tu vista en la majestad de Dios antes que en tu situación. Que el Señor Jesús nos dé fuerzas para poder tener victoria siempre en los tiempos de dificultad. Cuesta perdonar, cuesta estar bajo control, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé fuerzas y que podamos caminar en victoria mirándole solo a Él. Ore conmigo, cierre sus ojos. Señor Jesucristo, en esta hora, le rogamos, Padre, que sea usted poniendo este mensaje en nuestros corazones. Y junto con la palabra enseñada, que venga fuerza del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en la victoria que esta palabra nos habla. Que podamos mantener nuestra mirada en Jesús. Que podamos, Señor, siempre tener nuestra confianza en usted. Que en todo tiempo, en toda persecución, en toda lucha, en medio de la pandemia, en medio del problema económico, en medio de los temores de salud, en medio del estrés, que siempre podamos tener la mirada en usted.
sabiendo que hemos puesto la mirada en aquel que vive por los siglos de los siglos, en Cristo nuestro Señor que ha resucitado. Que el poder de la resurrección embargue nuestras vidas y nos guíe. Se lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, por darse tiempo para escuchar este mensaje. Dios les bendiga.